Un pensamiento a considerar en la lucha contra el cambio climático es que no siempre se puede producir más y ganar más en un planeta con recursos limitados. Un freno a la acción contra la emergencia ambiental que vivimos es el temor a dejar de ser felices por el hecho de consumir menos, de experimentar menos. Buscando profundizar en el importante reto de educar en la protección del medio ambiente, conversamos con dos investigadoras mexicanas que dedican su vida a que cuanto antes tomemos acción contra la crisis climática que hoy nos afecta. En esta segunda parte platicamos con Verónica Garibay Bravo, consultora en políticas ambientales, experta en calidad del aire y cambio climático, doctora en filosofía de la ciencia por la UNAM y docente del Tecnológico de Monterrey. Por 6 años fue directora de investigación en el Instituto Nacional de Ecología. ¿Cómo explicar la crisis climática a los distintos sectores de la sociedad? La comunicación del cambio climático como problema ha sido, yo creo, bastante efectiva, porque la mayoría de nosotros tenemos cierta noción de qué es el cambio climático. Puede estar limitada o no, pero sí hay cierta noción de este problema que no hay de muchos otros problemas ambientales. Pero lo que falta es esa relación entre ese problema que es existencial, porque sí amenaza la existencia nuestra en el futuro. ¿Cuál es la relevancia de este problema existencial en nuestra propia vida? Ese es el meollo del asunto. Ese es, creo que lo más difícil de transmitir, y donde se han hecho intentos, por un lado, catastróficos, ¿no? O sea, asociar todo el cambio climático con nos vamos a morir, o llenarlo de datos técnicos que no la población en general no entiende, y por lo tanto pues siente que es un problema alejado, ¿no? Esta comunicación de lo que va a pasar en el futuro es difícil también, porque es un ejercicio de imaginación. Nos tenemos que imaginar qué va a pasar en el futuro, y eso es difícil relacionarlo con nuestra vida ahorita, en el ahora, cuando voy manejando a mi trabajo, que tengo broncas con mis hijos, en mi matrimonio, en mi casa, el casero. Un problema que va a pasar, bueno, antes se decía, ¿no?, en 30, 50 años, pues es difícil percibirlo como mío. ¿Qué sectores son más reacios a ver en el cambio climático una emergencia? Big Oil, ¿no? O sea, las empresas gigantes de producción de hidrocarburos han invertido una cantidad impresionante de recursos para negar el problema del cambio climático. Yo no creo que no crean que existe. Yo creo que es más bien una estrategia económica, obviamente. Las administraciones federales, las últimas dos, han sido terriblemente perjudiciales para el movimiento ambiental en general, pero para el reconocimiento del problema del cambio climático en particular ha sido flagrante el desdén. Y ahí no sé, realmente es difícil saber si es por una cuestión de ignorancia voluntaria, como en el caso de los sectores económicos más poderosos, o realmente una falta de conocimiento. Eso es difícil saber. Creo que en términos de recepción, o sea, de apertura hacia aprender sobre el problema, creo que los ciudadanos que no tenemos tanto invertido o que no estamos esperando proteger nuestras ganancias, somos más abiertos a entender este problema como un problema existencial que pone en riesgo no solo a nuestros hijos y nietos, sino a nosotros mismos ya también, en este punto en el que estamos ahorita. Ya no nada más ya no estamos hablando de qué le vamos a dejar a nuestros hijos, es qué vamos a vivir nosotros en los próximos 5 o 10, en mi vejez, cómo va a ser mi vejez. Eso es lo que está en juego. ¿Qué ideas nos pueden empoderar en la lucha contra el cambio climático? Yo creo que lo que puede empoderar es pensar que este no es un problema ambiental. O sea, por supuesto que se trata de los recursos, bueno, no los recursos, de los demás seres que viven en este planeta y con quienes compartimos el planeta. Pero no nada más es eso, o sea,
no solo es pensar en los osos polares, en las mariposas monarca, es pensar en nosotros mismos, es pensar con quién convivimos, es pensar en las otras personas, es pensar en la justicia y en la solidaridad. Y creo que eso puede mover más. Mucha gente se siente distanciada o separada de los elementos naturales que los rodean, pero se puede sentir identificada con otros seres humanos. Se trata de una lucha para tener un mejor futuro, y eso pasa por la lucha ambiental, pero también pasa por la lucha de los derechos, por la lucha por la justicia, por la lucha por la equidad. Me parece que pensarlo como un problema más de existencia humana y de poner en riesgo la existencia y la felicidad o la realización de lo que queremos para el futuro, eso creo que es más empoderador. Es difícil, pero es más empoderador. Pero creo que lo que falta, más que información, es reflexión. Y eso es más allá de la nota, ¿no? Más allá del desastre que pasó, las reflexiones que eso nos trae, eso no lo estamos haciendo. Eso es lo que no estamos haciendo en las escuelas, por ejemplo. Nos estamos llenando de iniciativas para hacer reciclaje, para hacer composta, para tener un huerto orgánico, que son maravillosas. Pero ¿para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Cómo va a mejorar tu vida? ¿Cómo va a mejorar la vida de los demás? Hacer una cosa así, realmente va a cambiar nuestra conducta o la conducta de los chiquillos saliendo de la escuela, en sus casas. Esas son las reflexiones que nos hace falta tener, creo. ¿Qué ideas resultan limitantes para actuar contra el cambio climático? Están tratando de perpetuar una fantasía, la fantasía de la ganancia sin fin, ¿no? La ganancia eternamente creciente. Cuando tú tienes un negocio, y tengo muchos conocidos y conocidas que tienen negocios, lo que dicen es: siempre tienes que apuntarle a que tu negocio crezca y tiene que seguir creciendo, y por ende tu ganancia también tiene que seguir creciendo. Yo creo que esa es la idea más perjudicial. No estoy en contra del capitalismo, eso es lo que quisiera dejarlo claro. Creo que tenemos derecho a querer tener satisfactores en nuestra vida y a tener una vida cómoda y sencilla, pero creo que lo que ha perjudicado es que tenemos que buscar siempre más, siempre más, siempre más, porque no hay manera que todos cumplamos ese objetivo, no hay manera. Entonces esa es una fantasía, porque los recursos que tenemos son limitados. Y la segunda, yo creo, es que hay una creencia generalizada que el pensar en el medio ambiente o el pensar en invertir en medio ambiente, en reducir la contaminación, en prevenir la contaminación, significa dejar de disfrutar. O sea, es un sacrificio, significa vivir como paria, ¿no? Sin nada. Y eso no es cierto. Significa sacrificar todo, sacrificar la felicidad, porque la felicidad que nos trae todo lo material que tenemos. Y ese también es un pensamiento muy limitante.